Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí sí me escuchan? Alguien que hable a ver si yo escucho. Sí, doctor. Ah, bueno, listo. Sí. Bueno, ¿qué inconveniente tuvieron con el taller? ¿Sí lo resolvieron? ¿No lo resolvieron o sí lo resolvieron? ¿Era fácil? El segundo punto hasta la 8. Un segundito, yo comparto pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Señor. Entonces, ¿en el primero hubo problemas o no? Con los de regresión. ¿O las dudas son con muestra? Doctor, en el cuarto punto, cuando dice calcula el valor de la evaluación del médico, la enfermera tiene 22, bueno, algo así. ¿El 22 viene a ser X? Calcule, a ver, bueno, yo miro. Calcule el valor de la evaluación del médico cuando a la enfermera le dé 22. O sea, X es la evaluación de las enfermeras y Y la evaluación de los médicos. Entonces, si el modelo es adecuado, si, o sea, si les dio R al cuadrado por encima de 80, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto dio R al cuadrado? Dijo 86%. O sea que si es adecuado, entonces, ¿qué hay que hacer para calcularlo? Entonces, cogen el valor de A más el valor de B multiplicado, el valor de B multiplicado por 22, y ese sería el valor de la evaluación del médico cuando a la enfermera le dé 22 puntos. Ah, bueno, señor. Gracias. Pero si eso les hubiese dado por debajo de 80, la respuesta debe ser no se puede calcular, porque el modelo matemático no es adecuado. Ah, bueno, señor. Gracias.
Igual ocurre en el otro, en el de la estatura con el peso, que es calcular la evaluación del peso cuando la estatura sea de 1,90 o 190. Quiere decir que X es 190. Usted les dio un A, les dio un B, entonces A más B o menos B, porque aquí sería A más B, sí es más, porque es positivo. A más B por 190, siempre y cuando el modelo haya dado más del 80%. Bueno, el detalle viene a estar con esta otra parte que corresponde, a ver si yo puedo abrir otro. Bueno, entonces, con relación a los de tamaño de muestra, que serían los que podrían tener algún enredo, porque el de regresión, lo único que hay que hacer es operaciones matemáticas todo el tiempo. Entonces, un biólogo quiere estimar el peso promedio, o sea que está pidiendo el promedio, ¿cierto?, de los ciervos cazados en el estado de Maryland. Un estudio anterior de 10 ciervos, un estudio anterior de 10 ciervos mostró que la desviación estándar de sus pesos era de 12,2 libras. ¿Qué tan grande debe ser una muestra para que el biólogo tenga una confianza del 95% de que el error de estimación es a lo más de 4 libras? O sea, 4 libras para un lado, 4 libras para el otro, que corresponde al error, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ese es un tamaño de muestra ¿para qué? ¿Para poblaciones finitas o infinitas? Finitas. Finitas, ¿por qué? ¿Por qué dicen que es menos de 30.000? ¿Por qué es menor de 30.000? ¿Quién conoce la población de ciervos cazados en el estado de Maryland? Doctor, es que en este caso sería infinita porque no conocemos, solo conocemos que 10 ciervos casados como una muestra. O sea, es infinita, porque lo único que tenemos es un estudio anterior donde hicieron un estudio de 10 casados que mostró que la desviación estándar de peso es 12,2 libras, pero no sabemos cuántos ciervos cazan en el estado de Maryland.
Entonces, m sería igual a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza sobre el error máximo al cuadrado. Y por lo tanto, nos tocaría buscar la z, nos dicen 0.95, ¿cierto? Que es la z para 0.975. Y la z para 0.975 es 1.96 al cuadrado multiplicado por la varianza, que sería la desviación que se conoce, elevada al cuadrado, sobre 4, que sería el error, elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿O lo hicieron así? ¿O lo hicieron con los 10 ciervos nomás? ¿Cuánto nos dio? 35,74. 35, 74. Pues ya se sí. hace la multiplicación con el 1.10 ¿Y y le da da cuánto? 39,31, que se aproxima a 40. Se aproxima a 40, listo. ¿Quedó claro para todos por qué se hizo así? Sí, señor. Bueno, o sea, ese era un tamaño de muestra para poblaciones infinitas para calcular promedios. Bueno, el siguiente dice, una empresa fabrica bombillas que tiene una duración aproximadamente normal con una desviación estándar de 40 horas. Desviación estándar de 40 horas. ¿De qué tamaño se necesita una muestra? ¿Cuál es el tamaño de M, cierto? Si se desea tener una confianza del 96%, de confianza que la media real está dentro de 10 horas, o sea, que mu está dentro de 10 horas, o sea, que de acá a acá hay 10 horas de la media real. ¿Eso qué nos dice? Que tenemos 5 horas hacia este lado, 5 horas hacia este otro. Porque la media está dentro de estas 10 horas. O sea que el error máximo sería 5 horas hacia un lado, 5 horas hacia el otro. Y no nos dicen tampoco cuál es el tamaño de la población de bombillas. Entonces tenemos que buscar la z para 1 menos alfa medios, que sería la z para 0.98, porque acá faltan 4, la mitad es 2, y 1 menos 2 da 98, ¿cierto? 0.98. Entonces tenemos que buscar
la z para punto 98 y nuestra fórmula sería n es igual a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza sobre el error al cuadrado, reemplazando cuánto les dio la z para punto 98. 2.05. 2.05. Entonces sería 2.05 por la varianza de estas, que es de 40 horas al cuadrado, sobre las 5 horas al cuadrado, espero resultados. 67,24. 67, doctor. 67. Por 1.10 y da 73,96. 73, Sí, señor. 96. 96, que se aproxima a 74. O sea, el tamaño de muestra que necesita para poder calcular con una confianza de 96%, la media real está dentro de 10 horas de la media real, es de 74 el tamaño de muestra. Doctor, qué pena, ahí la z menos alfa medios no quedó elevada al cuadrado, el 2,05. 205. El resultado entonces cambia. El resultado está elevado al cuadrado. 205. ¿Ya les dio lo mismo o no? Sí. Yo creo que va más o menos por ahí. Doctor, da 268.96. 268. Sí, señor. 268.96. Y esto es lo que se le multiplica por 1.1, ya lo multiplicó. No, multiplicado por 1.1 da 295.8. Da 295.8. Entonces necesitarían 296 bombillas para revisar, ¿cierto? Esa sería la muestra para poder calcular esa duración con máximo, o sea, que la media esté dentro de esas 10 horas, 5 para un lado y 5 para el otro. Cuando les digan dentro, entonces se sabe que el pedazo es la mitad, un pedazo hacia un lado, un pedazo hacia el otro. Si les dan el error, es ese valor que les dan. ¿Listo? Ahora dicen, suponga que en el ejercicio anterior se tiene una población de 300 focos. 300 focos, no sé si aquí le dicen focos, en Antioquia le dicen foco a las bombillas. Entonces, sería hacerlo de la siguiente manera. N que multiplica a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza sobre
n menos 1 que multiplica al error al cuadrado más z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza. O sea que tendríamos n que son 300 por 2.05 que sería z al cuadrado de 1 menos alfa medios al cuadrado por la desviación que dijimos que era de 40 horas al cuadrado sobre 299 por 5 al cuadrado más 2.05 al cuadrado por 40 al cuadrado, y este sería el tamaño de muestra si conocemos que la población de las bombillas es de 300. El tamaño de muestra se calcula por dos cosas. Una, para no desperdiciar recursos, porque no se justifica coger un tamaño de muestra muy grande cuando yo necesito un tamaño de muestra más pequeño. Y la otra, pues para no tener errores en la investigación cogiendo un tamaño de muestra muy pequeño y que los resultados no nos den estadísticamente significativos. O sea, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dicen por ahí. Entonces, el tamaño de muestra debe ser el tamaño ideal, no exagerar, porque uno podría decir, no, pues cojamos 500, cojamos 1000. Pero cuando cogemos muchos, pues desperdiciamos recursos, y cuando cogemos poco, nos arriesgamos a no tener resultados estadísticamente significativos. ¿Cuánto nos da acá? ¿Se me fueron o qué? Doctor, pues a mí me dio 142,07. Tenemos que repetirlo todos porque hay diferentes valores. Voy por una calculadora. Segundo, ya lo resuelvo. ¿Están seguros que les da todo eso? Ya lo repitieron. Y a mí no me da todo eso.
Entonces, no da por encima de 200, da por debajo de 200. ¿Quién tiene el valor? A mí me parece que Luisa Fernanda fue la que escribió por ahí al principio. ¿Qué valor escribió? 142.07. Ese es el resultado. 142.07 y a eso le agregamos el 10%, o sea, por 1.1 y nos da 156.27 que se aproxima a 157. Hay que revisar la forma como estamos colocando los datos en la calculadora. O sea, en la calculadora lo que hay que hacer es paréntesis 300 por 2.05 al cuadrado por 40 al cuadrado dividido, dos paréntesis, 299 por 5 al cuadrado más paréntesis 2.05 al cuadrado por 40 al cuadrado. Y ahí cerramos los dos paréntesis al final. Entonces, para quienes no les dio, pues por favor repítanlo, revisen, que puede ser problema de la forma como se meten los datos a la calculadora. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente nos dice, en una muestra aleatoria de 500 familias, o sea, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentra que 340 están suscritas a HBO. Profe, tengo una preguntita. Sí. A ese dato es cortico. ¿Ese dato que nos dio al final en el anterior punto no se le debe sumar un 10% para un ajuste? Ya le hicieron el 10%, lo multiplicaron por 1.1. ¿Por 1.1? Ah, ok, vale. Al multiplicarlo por 1.1 queda con la suma del 10%. Vale, vale. Dio inicialmente 146, Ajá, creo, 146.02 o algo así. sí, 146 algo, y se le sumaron 14, quedaba como 160, ¿sí? sí. 14 y pucho, por eso le da 160 y pucho, ¿listo? Ah, vale, 160, vale. pues, ya lo borré en la mente también. Entonces, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentra que 340 están suscritas a HBO. ¿Qué tan grande se requiere que sea una muestra si se quiere tener 95% de confianza de que la estimación de P está dentro de 0.02? ¿Qué quiere decir dentro? Entonces, aquí estaría la estimación de P y quiere decir que de acá a acá hay 0.02. O sea que el error es 0.01 para un lado, 0.01 para el otro. Y por lo tanto, este es un tamaño de muestra para proporciones. Y si es un tamaño de muestra para proporciones, entonces n es igual a
z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q sobre el error al cuadrado. Aquí sería población finita o infinita. Vamos con población finita o infinita. Infinita. Infinita porque no sabemos cuál es la población en la ciudad de Hamilton. Entonces, nosotros lo que tenemos es un dato que obtuvimos a partir de una muestra anterior. Pero ahora que vamos a hacer el trabajo, entonces tendríamos que hacer con el 95% de confianza, tendríamos que sería 1.96 al cuadrado, porque ya saben sacar ese punto 97.5, que es 1.96 y que no cambia, por P. ¿Y cuánto sería P? P sería 340 dividido 500, que da 0.68, creo. ¿Cuánto le da? Sí, señor. Punto 68. Y 0.68 por Q, que es 0.32. ¿Sí? Sobre el error que sería 0.01 al cuadrado. Y eso nos dio 8.359.3. 8.359.3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dio esa muestra tan grande? Porque es que estamos pidiendo un error muy pequeño, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que definir si sacrifica la precisión, porque aquí el dato con un 1% de error es un dato muy preciso. Pues para que el dato sea muy preciso necesito un tamaño de muestra muy grande. Pero si yo puedo, o sea, si yo no tengo cómo hacer esas 8.360 más el 10%, que son más otras 800, son como 9.000 y poco. ¿Cuánto nos da con el 10%? 9. 9.195.23. 9.195. 5.23. 9.195.23, que son 9.196. Algo así entendí, no sé. A ver, 8.359.3 por 1.1. 9.195, que se vuelve 9.196. Entonces yo tendría que mandar a hacer 9.196 encuestas o 9.196 llamadas si voy a hacer eso telefónicamente. Entonces, hagamos el mismo ejercicio cambiando. Digamos que el error máximo que aceptamos es del 3%. Entonces, si el error máximo que aceptamos, a ver, yo borro esto de acá.
Si el error máximo que aceptamos es del 3%, n nos quedaría así, 1.96 por 0.68 por 0.32 sobre 0.03 al cuadrado. De 1.96 al cuadrado por 0.68 por 0.32 por 0.03 al cuadrado. Dividido 0.03 al cuadrado. ¿Eso cuánto les da? 928.8. Este da 928.8 más el 1, más el 10%, que sería multiplicarlo por 1.1, 1021.7. 1021.7. Entonces ahí es donde el investigador tiene que sentarse a decir, bueno, quiero el dato con esa precisión. Si yo lo que voy a hacer es presentar una promoción de HBO en la población, o si yo lo que soy es una persona de una empresa de publicidad que va a montar una publicidad en los programas del canal HBO, pues defino, yo necesito tanta precisión, no me sirve con el 3% de error. Y esa vaina me sirve con el 3% de error, siendo el 68% de la población. Quiere decir que eso estaría, si sumamos que fuera el 68%, perdón, la proporción de los que tienen HBO, eso quedaría como entre 65 y 71, pues eso tonelada más, tonelada menos con el 3%. Mientras que con el 1% es como yo he encontrado un resultado que va entre 67 y 69, o sea, la diferencia muy cortica. Ahora, si me sacrifico y le digo que no, no, a mí me sirve incluso con el 5% de error. Entonces le digo 1.96 al cuadrado por 0.68 por 0.32 sobre 0.03 al cuadrado. Perdón, 0.05 porque nos vamos al 5%. 0.05 al cuadrado. Y van a ver cómo baja eso sorprendentemente. Y entonces dio 334.40 y pucho, fue que vi. Creo que punto 4. Por 1.1, eso se vuelve, le sumamos 33, nos da 367.81, o sea, 368. Entonces, miren lo que serían los costos de una investigación si yo, supongamos, no es esto de HBO, sino cualquier otra investigación. Y entonces yo estoy tomando unos exámenes de laboratorio y cada examen de laboratorio vale 30.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me vale hacer el estudio con 368 con un valor del laboratorio que vale 30.000? ¿Cuánto me vale? O sea, aquí no pasa de 10 millones de pesos, o son 10 millones de pesos aproximadamente. Aquí serían como 30 y muchos millones de pesos. Y en el otro serían como, en el de 8.000, uy, eso sería como 240 millones de pesos. ¿Quién me hace la cuenta por ahí para que comparen? ¿Cuánto da cada uno? ¿Cuánto les valdría el estudio, hacer el estudio con el 1%, con el 3% y con el 5%?
El primero da cuánto, perdón, repítame ahí el dato. A ver, yo abro acá el chat, no lo vi. Con el 3% da cuánto, 275 millones. ¿Por qué? ¿Cuántos son? No, con el 3% no puede dar 275 millones. A 30.000 por 1.000 me da 30 millones. Creo que hay un error por ahí. A ver, con el 1 necesito ¿cuántos? 9.000. Son 9.000 aproximadamente. 9 por 3, 27. Bueno, sí, da 270 millones de pesos. Con el 3%, que son aproximadamente 1.000, me vale más o menos 30 millones de pesos, era lo que decía yo. Y con este otro me vale aproximadamente 10 a 12 millones de pesos. Entonces, ¿con qué creen que el publicista se va a ir? Pues con el 5%, no con el 3% ni con el 1%, porque le sale muy costoso. ¿Listo? ¿Ha entendido eso? ¿Cómo cambia por culpa del error? Bueno, ahora digamos que vamos a hacer este mismo ejercicio, pero alguien dice, no, es que ese resultado yo tengo que confiar mucho en él, no importa que el error sea del 5%. Entonces, yo tengo que confiar mucho en ese resultado y yo quiero un 99% de confianza. Es que aquí es fácil para que entendamos la cosa. Entonces, si yo quiero un 99% de confianza, entonces la Z para punto 995 es ¿cuánto? 2.57 creo, si mal no estoy. No me acuerdo. No tengo la tabla, pero no me acuerdo, pero creo que es 2.57. ¿Ya revisaron? Sí, porque para punto 99 es 2.32, para punto 99.5 es 2.57, ¿cierto? Entonces, si alguien dice que quiere el 99% de confianza, no importa que sea con el 5%, entonces 99% sería 2.57 al cuadrado por punto 68 por punto 32 sobre punto 0,5 al cuadrado. Entonces miremos a ver qué pasa si yo le meto más confianza, a pesar de que tenga un error alto. 574.9. ¿Cuánto? 574.9 y lo multiplicamos por 1.1, pero como ven, ¿qué pasó con el tamaño de muestra? Aumentó, porque este aumenta en el numerador. Si aumentamos el error, disminuye el tamaño de muestra porque en la medida que este aumenta, el valor de acá disminuye. En la medida que aumentan estos valores, ya sea la variabilidad de la variable o la confianza, el tamaño de la muestra nos va a aumentar. Entonces, antes de hacer ese último que hay ahí, hagamos lo siguiente. Resulta que no se tiene conocimiento de cuál no habían hecho ese trabajito antes, ese trabajo previamente para saber
cuál, no sé por qué no me dejó señalar todo. Me tocó uno a uno. Bueno, voy a quitarlo. Entonces, se desconoce qué pasa en la población. O sea, yo llego por primera vez, entonces ya no es Maryland, sino que yo vengo y quiero saber cuántos es en la proporción de personas afiliadas en Armenia. No tenemos ni idea, no hemos mirado. Una cosa son Estados Unidos, una cosa son los Estados Unidos, donde el poder adquisitivo es más alto y es posible que allá sea el 68%, pero aquí es primera vez que vamos a averiguar. Nos venimos a Armenia y entonces trabajamos con una población infinita que es Armenia. Y yo voy a hacer mi trabajo. La respuesta que le debe dar usted a cualquier persona que le diga, regáleme, doctor, un número de muestra, cuál es el tamaño de muestra ideal para un estudio para calcular una proporción. O para un estudio, porque uno normalmente en los estudios tiene proporciones y medias, entonces uno busca la más representativa y generalmente pues para poder calcular las proporciones se necesita una muestra más grande para proporciones que para medias. Ustedes tranquilamente le tienen que decir, vea, son 384 más o menos, o sea que usted más el 10%, a esto súmele, usted más o menos tiene que tener por lo menos 420 personas, más o menos, tonelada más, tonelada menos, al que le pregunte por un tamaño de muestra. Con eso calcula todo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo nunca he hecho una investigación en una población, pues, y quiero una confianza del 95% en los resultados, y me dicen que el máximo error en una investigación científica, y les digo el máximo, para que no miren que es una cosa de un trabajo como para un parcial, porque eso era de un parcial. Entonces, que uno puede cambiar los valores simplemente para que la otra persona lo calcule, pero en investigación el máximo que se tolera es el 5%. Disculpe. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es el tamaño de la población, desconocemos la situación de la ciudad y queremos una confianza del 95%, y entonces el error máximo que se tolera en investigación es 5%. Nosotros, nuestro tamaño de muestra, decimos que es n es igual a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q sobre el error al cuadrado. Y entonces, como es el 95%, ya sabemos que es 1.96 al cuadrado. Y con el valor que obtenemos un tamaño de muestra más grande es con el miti-miti, o sea, la mitad van a tener HBO y la otra mitad no van a tener 50-50. Entonces, 0.5 por 0.5, el 50% tendrían HBO, el 50% no, sobre el error al cuadrado que sería 0.05 al cuadrado. ¿Eso cuánto les da?
384.16. 384.16. Por el 1.1 les da ¿cuánto? 422.6. ¿400 qué? Repitan, por favor. 422.6. 422.6, o sea, 423. Ay, para que a uno no le olvide, pues le dice al otro de afán así, 420, porque usted no me da ningún dato, ¿cierto? Cuando el otro le dice que eso es mucho, le dice, deme datos, y entonces yo le reviso esa muestra. Ahora, ¿qué pasa con las encuestas que hacen y que le presentan a uno en los medios de comunicación y le hablan de un error máximo del 3%? Entonces, cuando usted va a una encuesta de esas, lo que hacen es esto mismo, pero con el 3%. Entonces, usted verá 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. O sea, ellos consideran que la mitad va a votar por el candidato A y la mitad no va a votar. Y eso sobre 0.03 para tener un error de muestreo del 3%. ¿Cuánto les da? Vamos lentos con la calculadora. Necesitan aceite de chivito. Doctor, 1067,11. 1067,11. Por el 1.1 y eso les da 112 o 1173,82. 1173.82. Cuando ustedes revisen las encuestas, ustedes van a encontrar frecuentemente este valor. ¿Por qué? Porque como ellos no se les pierde nadie, porque ellos hacen 1067 llamadas. ¿Sí? Distinto es cuando uno tiene un estudio que necesita citar a las personas a tomar, por ejemplo, un examen, y hay quien se le quita de la muestra, quien no va. Entonces, por eso es que uno tiene que tomar un tamaño de muestra más grande para poder decir de los pacientes, de tal, o coge las historias clínicas para revisar. Y cuando encuentra la historia clínica de un paciente de apendicectomía y usted quiere saber si, supongamos, el cigarrillo tiene relación con la apendicitis, y va a la historia y en esa historia no encuentra nada que diga si fuma o no fuma porque nadie lo registró, entonces esa historia le tocaría a usted desecharla, por eso tiene que ir a coger otra persona de la muestra porque esa no contiene datos, ¿cierto? Entonces por eso nosotros le sumamos el 1.1. Pero normalmente esas encuestas trabajan con alrededor de 1000 personas para sacar esos resultados que le presentan a la población. Y entonces esa es la famosa estimación. Como ellos saben cuál es el tamaño de su muestra, y cuando calcularon la muestra, la calcularon para tener un error máximo de muestreo del 3%, entonces ellos simplemente no se ponen a calcular intervalos de confianza, sino que llegan y dicen, eso me dio el 44%, y le dicen la ficha técnica de la encuesta es, se entrevistaron 1067 personas y el error máximo de muestreo es del 3%. Entonces usted ya tiene que calcular ese 3% por debajo o por encima del resultado que presentó esa empresa.
Pues, ¿qué pasa si usted ya a mí llega y me sale porque, no, es que esa muestra que usted me dio de casi 400, pues 384 más el 10% es muy grande. Yo le digo, deme datos. Y miren lo que pasa, no lo hagamos con 50-50, sino simplemente con un cambiecito pequeño para que se note lo que pasa. Entonces, digamos que es 1.96 al cuadrado por 0.51 por 0.49 sobre 0.05 al cuadrado. Hagan eso y verán cómo baja de los 384 solo con un 1% que le cambiamos. $384. Al mismo 384, no me cambió. Bueno, Es entonces, 384.006. bueno, entonces ahora póngalo punto, bueno, bajémoslo a 0.55 y acá 0.45. $380.32. Entonces, como ustedes ven, en la medida que yo cambio estos valores de acá, la muestra va bajando. La más alta que yo tengo, la tengo cuando multiplico 0.5 por 0.5, ¿cierto? Si yo ya me voy a 0.6, entonces hagámoslo con 0.6 por 0.4, o sea, 60 y 40, y verán cómo ya baja otro poquito. Doctor, 368.80. Entonces, sí notan cómo en la medida que si yo puedo conocer de antemano lo que ocurre en la población, ¿sí? Mi tamaño de muestra se modifica. Entonces, no es lo mismo yo tener que utilizar 384 a que alguien me diga, no, es que lo que vamos a estudiar es el porcentaje de hipertensión inducida por el embarazo. Y entonces yo encontré en un estudio, por ahí en un libro, que dice que solo el 6% de la población tiene hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, pero eso es en otra parte, pues yo asumo que es ese 6% y entonces me voy y digo 1.96 al cuadrado por 0.06 por 0.94 sobre 0.05 al cuadrado. ¿Y eso cuánto le da? $86.7. 86.7, que es muy distinto a 384, ¿cierto? Entonces,
A esas personas que les pide uno un tamaño de muestra, que le piden a uno un tamaño de muestra así, de buenas a primeras, pues uno los asusta con el 384. Pero si esa persona realizó una adecuada revisión de la literatura, o sea, tiene elaborado un marco teórico, o sea, es un científico que estudia antes de montar el trabajo, no que recoge unos datos para montarle el estudio, que eso es lo que hace la mayoría, porque uno lo primero que debe hacer es proyectar la investigación, no hacer la investigación porque tengo unos datos. Como muchos dicen, es que ya tengo 100 historias recogidas. No, no es tengo 100 historias recogidas, es qué es lo que yo necesito para elaborar la investigación. Entonces, si las personas se toman el trabajo de revisar, ¿sí? Se van a economizar un montón de plata de acuerdo a los valores del tamaño de muestra que necesita. O puede que usted utilice los mismos 384, pero entonces si esto era lo real, ¿qué va a pasar? Que entonces este error va a poder bajar. Entonces, porque si usted dice 1.96 al cuadrado por 0.06 por 0.94 sobre 0.03 al cuadrado, ¿cuánto les da? 240.7. 240.7, que incluso es mucho menor que esos 384 que estábamos pidiendo antes, ¿cierto? Y el error va a ser más bajito. Entonces, ¿se justifica hacer la revisión de la literatura, elaborar el marco teórico? Sí se justifica. O sea, si yo sé qué es lo que voy a hacer, pues me voy a economizar un montón de plata. Bueno, entonces ya después de explicación sobre todo esta otra parte, vamos al último. Y nos dicen, una legisladora estatal desea encuestar a los residentes de su distrito para conocer qué proporción del electorado conoce la opinión de ella respecto al uso de fondos estatales para pagar abortos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita si requiere una confianza del 95? Y aquí dice un error máximo del 10%. No debería ser, pero pues, o sea, un político puede decir, no, a mí no me importa que tenga un 10% de error. Pues más o menos, solamente quiero hacer un sondeo a ver cómo me va a ir en las elecciones. Entonces, ¿quién me dice cómo lo hacemos? Sería N de qué? Uno no- 1.96 al cuadrado 1.96 al cuadrado. ¿Le acabó la gasolina? por 0.5 por 0.5. Ah, eso sí. Por 0.5 por 0.5, porque como ya no nos ha dicho que ella apenas quiere conocer qué proporción del electorado con una opinión sobre ella, ya nunca ha hecho, le han hecho una encuesta y eso, ¿cierto? Y entonces por eso ella acepta un error del 10%, entonces sobre 0.10 al cuadrado, y eso les daría 96.04. 96.04 por 1.1
Y eso nos da 105.6. 105.6 que aproximamos a 106. Y eso es todo. Entonces, de acuerdo con esto, estamos listos para el parcial. ¿Cuándo? Mañana. Doctor, una pregunta. Sí. Para los primeros ejercicios, ¿con cuántos decimales se trabaja? Para los de regresión, para la suma de cuadrados, hay que utilizar por lo menos, póngale 4 o 5 decimales para que las sumas les den iguales para saber uno si lo tiene bueno. Pero hagámoslo entonces, que A sea con un máximo un decimal, que B sea con máximo un decimal, que la media la utilicemos máximo con un decimal, tanto la media de X como la media de Y con un solo decimal, y ya cuando estén haciendo X sub I, pues Y sub I menos la media elevado al cuadrado, pues le ponemos los decimales el máximo que pueda para que eso al final usted pueda entender cuánto, o sea, que los errores no sean muy grandes. O le ponen, porque si las aproximaciones son muy grandes, después las sumas no le dan igual y uno no sabe si lo tiene bueno o mal. ¿Sí? Listo. Gracias. Entonces hacemos el parcial mañana. Sí. Que recuerden que estamos acabando, ya no nos falta. Tenemos que definir entonces cuándo vamos a hacer el final. Siempre que no tenga el porcentaje o el error, usted pone el 5%. En la media le tienen que dar el error. En la proporción, usted tiene que decir máximo el 5%. ¿Listo? Y en la media le tienen que dar la varianza. Si usted no conoce la varianza, tiene que hacer una evaluación en una muestra pequeña para calcular la varianza. ¿Listo? Entonces, hacemos el parcial mañana. Pues toca. Estoy de acuerdo. Pues Pues yo creo que sí, porque si no toca. Y entonces yo les preparo, logramos el parcial. No sé el final cuándo lo quieran presentar y cuándo, pues yo les voy a poner los temas de demografía para que lo presentemos en el fin de semana. ¿Qué dice Laura Valentina? Que no escucho. no, pues yo digo que sí, pues que si alguno está en desacuerdo en presentarlo mañana o algo, pues que hable ahora. O que calle para siempre. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Y para el entonces final, al nos fin, vemos mañana. ya han votado todos para que recuerden escribir por el grupo qué día. Nos vemos mañana y me dicen para qué fecha el final. Porque recuerden, yo no sé si, pues yo hablé con el doctor Ocampo ayer, pues ustedes pues tienen hasta el lunes para tener la nota, pero si alguien queda habilitando, pues no sé si, pues para mí la lógica, si alguien queda habilitando, sería que arrancara biometría el martes, porque creo que arranca el próximo martes, y si arrancan el martes, después presenta la habilitación y si la gana, pues deja biometría. De todas maneras, no sé cómo va a ser el registro, porque esta nota no sé cómo es que la meten allá, si es que las ponen al final del semestre. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces yo trato de avisarle ahorita qué día antes del final. Bueno, listo. Bueno, que tengan una feliz noche.
Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes.